Mis hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a iniciar nuestra prédica y vamos a iniciar una nueva serie llamada, ¿cómo se llama? Las canciones de Navidad. Y cuando hablamos de canciones de Navidad, pues obviamente hablamos de alegría, de compartir, de estar unidos como familia. Pero antes de iniciar nuestro texto, yo quiero preguntarles, tengo dos preguntas para ustedes. La primera es, ¿cuál es el país más poderoso del mundo? Yo creo que vienen dos a tu cabeza, ¿cierto que sí? ¿Estados Unidos? Rusia, bueno, en poderío, yo creería también China, creería yo, porque en sentido integral, Estados Unidos y China, pero creo que más Estados Unidos, si hablamos hoy específicamente. Pero quiero decirles a ustedes que Estados Unidos, siendo una potencia mundial, ¿sabías tú que los presidentes de los Estados Unidos tienen el poder o el permiso de dar o conceder indultos a personas que están siendo juzgadas dentro de su gobierno judicial? ¿Sabías tú que pueden tener eso? Y quiero mostrarles acá unas imágenes. Quiero presentarles que en Estados Unidos, todos los presidentes de Estados Unidos, desde el primero hasta el momento, ya lo reconocen, ¿cierto que sí? ¿Quién es él? Presidente Trump. Pues resulta que acontece que todos los presidentes de Estados Unidos tienen la facultad por poder de dar indulto a las personas que ellos quisieran o quieren. Y curiosamente solamente hay dos restricciones que la Constitución les permite no dar indulto. La primera, si esa persona infringió la ley de forma federal, es decir, en todos los estados de los Estados Unidos. ¿Ok? Y la segunda, si está siendo condenado por algún problema político, entonces no puede hacerlo porque pues sería injusto hacerlo. Para todo lo demás, lo pueden hacer. Entonces, este presidente Trump, antes de terminar su gobierno, le dio indulto a 73 personas. Es decir, si fueron condenados por 4 años de cárcel, 10 años de cárcel, firmó perdón y sale de la cárcel el día siguiente y no hay más condena. Curiosamente, no solamente Trump, sino todos los presidentes de los Estados Unidos que han existido, le han dado perdón judicial a muchos de sus camaradas o amigos o que tienen cierta relación familiar o de amistad. Por ejemplo, esta persona, él le dio 73 personas de indulto, pero tenemos a Franklin Roosevelt, si lo pueden colocar. Él, ¿sabes cuántos perdón dio antes de terminar su gobierno? 2,819 personas. Es decir, él como autoridad de una potencia mundial en su país le dio el perdón a 2,819 personas. Pero el primer presidente de Estados Unidos, ¿saben cuál fue? George Washington. Vamos a colocarlo acá. Él curiosamente le dio indulto a más de 100 personas, pero muchos de ellos, ¿sabes por qué? Les voy a decir. Porque les dio perdón de condena a aquellas personas que estaban traficando con whisky. Así es. Cuando George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos, el whisky era ilegal, era una droga, era ilegal. Hoy en día se considera el whisky como algo súper elegante, súper costoso, no sé cuánto cuesta una botella de whisky. Pero en la época de George Washington, traficar con whisky era legal y daba 4 a 10 años de cárcel si lo pillaban traficando o vendiendo whisky. Entonces, él le dio la potestad de decir, ya no vas a la cárcel. Y curiosamente esas personas fueron personas que lo apoyaron políticamente a él. Ahora, siendo potencia mundial, siendo una potencia política, militar, el presidente tiene la facultad de perdonar. Y hoy nuestra prédica va a estar sentado en misericordia. Y si quiero tomar un sinónimo de misericordia, podría tomar la palabra también indulto. Dios perdona nuestras transgresiones. Ahora, lo curioso es que en todos los presidentes que han existido en Estados Unidos, todos han perdonado personas que conocen o le deben un favor a alguien, pero nunca por una justa causa. Porque la justa causa, ¿cuál era? Va para la cárcel. ¿Transgredió la ley? Mijito, la cárcel vaya 5, 6, 7 años o de por vida, dependiendo de la transgresión que hizo. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que mueve a Dios para que Él nos perdone? ¿Sí? A esos presidentes los movía ¿qué? Un favor político, un favor personal, apoyar a sus amigos que lo apoyaban a él. Tengo el poder, voy a empezar a perdonar.
Pero ¿qué mueve a Dios para que nos perdone a nosotros? ¿Estamos listos? ¿Sí o no? ¿Tienen todo el mundo su bosquejo? Empezamos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 50. Y lo que vamos a empezar a leer y a estudiar, y vamos a ir de una manera profunda cada vez que vamos a ir a través del bosquejo. Y quiero que pongan mucha atención, porque mi misión hoy, en esta mañana, es enseñarle el principio bíblico de misericordia desde A hasta Z, que comprendas todo el misterio de la misericordia de Dios. Y voy a tratar de hacerlo en menos de 50 minutos, así que necesito toda su atención. ¿Están conmigo? Entonces vamos a leer versículo 46. María, siendo una jovencita, teniendo el contexto de que recibió el mensaje de parte del ángel Gabriel diciendo: vas a ser la madre de Jesús, el Salvador de todo el mundo. Y luego va donde su prima mayor y se da cuenta que está embarazada de Juan el Bautista. Y cuando toca el vientre de Elizabeth y ve que el niño se mueve y también el niño Jesús en el vientre de María, ella canta esto. Ahora, obviamente no sabemos la tonalidad, no sabemos si fue rápido, si fue lento, si fue engrandece mi alma. No sabemos, ¿ok? Pero sí sabemos el mensaje que Dios inspiró en María de la forma como ella expresó su gratitud. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Versículo 46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que. Muy bien. Entonces, el eje central de nuestra enseñanza en esta mañana es: debemos reconocer la misericordia de Dios en todo. Déjeme decirlo nuevamente. Debemos reconocer la misericordia de Dios en todo. Y en el punto número 1 de nuestro bosquejo vamos a entender que dice aquí: el cantar de María revela la misericordia de Dios. El cantar de María revela la misericordia de Dios. ¿Y quién era María? Jonathan, la madre de Jesús. Ok, es correcto, fue la madre de Jesús. ¿Es María más fuerte que Jesús? No. Y es posible que hoy pueda tomar ciertos hilos sensibles para algunas personas, pero mi intención no es confrontar con ustedes. Mi intención en esta mañana es decir lo que María misma dijo en su palabra, en la palabra de Dios, perdón. Lo que María dijo y Dios le inspiró. Ahora, vamos a ser muy claros. María fue una jovencita, algunos opinan que entre los 14 a 19 años. Ahora, quiero decir algo muy claramente, jóvenes que me están viendo hoy en día. También obviamente afecta a adultos también. Pero quiero decir algo muy claro. Espero que ustedes jóvenes, niños y niñas, jovencitos y jovencitas, puedan entender el carácter de esta niña, de esta jovencita y cómo Dios la utilizó, porque vamos a aprender mucho de ella. Aunque no le damos reverencia como en la Iglesia Católica, sí entendemos que Dios la escogió por un propósito específico, y este canto que María hace revela el corazón y la intención de esta jovencita. Y eso me parece también interesante, el poder entenderlo y estudiarlo. Ahora, voy a dar un ejemplo muy claro. Si aquí en Familia Cristiana se levantara alguna niña de 16 a 19 años y dijera, estoy embarazada. Hoy en día dijimos, ok, está bien, ¿cuándo es el baby shower? ¿Cierto? ¿Y el novio? Algunos tal vez pensaría de forma sarcástica, empezó muy temprano, pero bueno, está bien, la vamos a apoyar. Otro diría tal vez como, uy, va a ser difícil, ¿cierto? Vas a cumplir tus sueños, pero se va a demorar en ciertas cosas. Creo que tal vez algunos de los conocidos de ella la apoyarían de cierta manera. Alguien de pronto se animaría a hacer el baby shower, ¿cierto? Pero ¿qué tal si esta muchachita dijera, estoy embarazada? Ok, ajá. ¿Y mi papá quién es? Es el Espíritu Santo. No creo, ¿cierto? Alguien por ahí diría, no, ¿qué pasó? Ahora le llaman así, es el apodo de los jóvenes hoy en día. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Y cuántos años es el Espíritu Santo? No, es Dios.
No. En serio, ¿quién es el papá? Yo sé que metiste las patas, pero ¿quién es el papá? No, es Dios hecho espíritu. ¿Cómo quedarían ustedes tan asombrados? ¿Cómo quedarían ustedes tal vez como pensativos? Esta niña es mentirosa. Hágame el favor, mi hijita no se me hace más amiga de ella, hágame el favor, ¿sí? No es como que no tiene como muy buena influencia. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque literalmente era la situación de esta niña, María. ¿Se puede imaginar? 16, 14, 15, 19 años, llega el ángel Gabriel y le dice, vas a estar embarazada. ¿De quién? De Dios mismo. Vas a poder tener a Dios hecho hombre en tu vientre. Ok. Y afuera culturalmente, si miraba a una muchacha que no estaba casada, ¿qué era su misión? Estar debajo de un montón de piedras. Eso era lo que culturalmente le ofrecía los judíos a una muchacha que se acostó no estando casada y quedó embarazada. Tenía que morir. Ahora, ¿se puede imaginar la carga emocional de esta chica tratando de viajar desde el punto donde estaba hasta donde estaba su prima, decir, y si me ven embarazada y no ven con mi esposo, o estoy viajando sola y no ven con mi esposo, ¿qué es lo que la gente va a decir de mí? Pero algo que quiero que entiendan es que cuando Dios guía, Él provee. Cuando Dios guía, te va a ayudar, va a proveer tus fuerzas, va a proveer la parte física, va a proveer la parte espiritual, porque cuando Él guía, va a poner el punto A y te va a ayudar para llegar al punto B. Y María entendió, yo no creo que estaba sumamente feliz, pero tampoco decir, si Dios me puso en esta misión, mira el pensamiento de esta niña, de esta jovencita. Dios va a ayudarme. ¿Qué pasó con José, el novio? José amaba muchísimo a María. José tenía el derecho de decir, está embarazada, mire, esta barriguita no es porque come mucho pan, esta barriguita es porque hay un niño ahí encima. Apedréenla, mi honor como hombre está desprestigiado. ¿Con quién se acostó esta muchachita? Pero dice la Biblia que él secretamente se estaba, ¿qué? Alejando, como indicando, la embaracé, no fui buen hombre y me fui y la dejé. Triste realidad hoy en siglo XXI de algunos hombres que no son hombres de verdad. Pero él lo hizo para que no muriera, sino más bien llevarse la carga a él y que hablaran mal de él. ¿Y qué tiene que hacer Dios? ¿Envía nuevamente a quién? Dice, no tenga miedo. Al contrario, apóyele, cásese. Y entonces, en medio de este contexto, para que entiendan, es lo que pasa este cántico. En Salmos dice, sacrificios de alabanza. ¿Cómo puedo alabar a Dios en momentos difíciles? ¿Cómo puedo alabar a Dios cuando estoy siguiendo el plan de Dios, pero los momentos se ponen difíciles? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y es como Dios revela a través de su Espíritu Santo. Y es donde Dios inspira a María con este canto. Y empieza a decir, oiga, mi Señor y mi Salvador. Y por eso en el punto 1 de este bosquejo dice, el cantar de María revela la misericordia de Dios. Esta jovencita de 14 a 19 años entendió lo que hoy quiero enseñarles a ustedes. Y espero que lo puedan comprender. De que aún siendo un utensilio Dios lo utilizó, entendía que estaba siendo usada por Dios por la simple misericordia y gracia de Dios. Por nada más. Entonces, vamos a entender acá. Y gracias a Dios, María misma lo dice. Entonces, contexto, está asustada, está pensativa, ¿qué voy a hacer? Ok, ya José me dijo que si no se va a casar. Entonces, ok, la comunidad va a estar de esa manera, pero voy a confiar en Dios. Pero necesito consejo. Entonces, mi prima, que es más grande que yo, tiene más edad, voy a hablar con ella. Y cuando va y habla con Elizabeth, toca el vientre de Elizabeth y el niño Jesús salta y dice, aquí está Dios trabajando. En las cosas simples y sencillas, naturales de la vida, Dios está trabajando. Y entonces María canta con gozo diciendo, engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor. Curiosamente, la Iglesia Católica enseña de que María es como, en cierta manera, igual o más que Jesús. Pero María misma dice
¿a quién reconoce María? Ella como jovencita está diciendo, engrandece mi alma. ¿A quién? Al Señor. Reconoce que hay una autoridad. Reconoce que hay alguien superior en ella. Reconoce que el Señor está trabajando en la vida de ella paso a paso. Y donde ella dice al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿quién? Entonces María no puede salvar al mundo. No hay ni un texto bíblico donde dice que a través de María puedo hablarle a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni mi mamá, nadie puede ir al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesús. Entonces María misma está diciendo, mi Señor y mi Salvador. Ella está reconociendo que la única forma para ella ir al cielo y ser usada por Dios es porque el Señor la está utilizando y porque ella está reconociendo que lo que está en su vientre es el Salvador del mundo. Y ella se regocija porque a través de ella, todas y absolutamente todas las naciones de la tierra van a ser ¿qué? Bendecidas. ¿No te parece asombroso que aún siendo vasos tan frágiles, Dios utiliza a una mujer para traer bendición a toda la humanidad? ¿No te parece asombroso? Misericordioso. Ve la forma en la cual Dios utiliza a una mujer para traer al Dios hecho hombre y darnos las mejores enseñanzas a nosotros. Imagínate lo que Dios puede hacer en tu vida, mujer. Imagínate lo que Dios puede hacer en tu vida, jovencita. Imagínate que lo único que Dios está pidiendo es dar esos pasos de fe para seguir avanzando. No importa la profesión que tú tengas, no importa la intención que tú tengas, Dios quiere. Pero aprendemos de María, reconocemos que es ¿qué? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, teniendo idea de eso, vamos al punto A en la primera porción. Dice, reconoció o lo reconoce como Señor. Y punto B, lo reconoce como Salvador. Y viene una pregunta para ustedes, queridos amigos. ¿Por qué es necesario reconocer a Dios como el Señor y el Salvador de nuestra vida? ¿Por qué? Espero que te investigues un poco dentro de ti. Vea, la salvación no solamente es reconocer que soy pecador, necesito ser salvo y Dios ayúdame y límpiame. De nada sirve eso si no soy sujeto a la autoridad de Dios. Ahora, ese es el principio. ¿Y por qué? Porque somos sus criaturas y somos sus hijos. Y así como los hijos, nosotros estamos en cierta manera bajo la autoridad de un padre. Nosotros como hijos de Dios estamos bajo la autoridad de Dios mismo. Y es importante tener a Dios sobre nosotros como Señor y Rey de nuestras vidas, pero al mismo tiempo como la herramienta o la llave para no arder en el fuego del infierno. De eso es que nos salva Dios, de nuestro propio pecado. Ahora, punto C, lo reconoce como el Dios misericordioso. Y nos dice en versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que ¿qué? A los que temen. Es decir, que su misericordia va en familia, va de generación en generación, de humano a humano. María reconoce que la misericordia de Dios es grande. Y es tan grande que ella misma, en un versículo más adelante, el versículo 54, dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, acordándose del indulto, acordándose de un perdón. ¿Y qué es misericordia? En esencia es no recibir lo que merezco. Nuevamente, si yo pongo el principio básico de misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Qué merezco yo? La muerte. ¿Qué merezco yo? Ser apartado de Dios. ¿Y Dios lo hace? No, estamos aquí reunidos buscando de Dios, ¿cierto que sí? Esa es su misericordia. Entonces María está diciendo,
su indulto, su perdón, su forma de poder no darnos lo que no merecemos es constante y es de generación en generación. ¿Sabe quién lo entendió muy bien? Nehemías. Nehemías construyendo el muro, habían enemigos que iban detrás para destruirlo y lo vimos hace más o menos 15 días atrás. Y mire lo que Nehemías, ya terminando el libro de Nehemías, Nehemías dice eso, Nehemías 9, versículo 31, dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y ¿qué? Es decir, los enemigos que querían destruir el muro que Nehemías estaba construyendo merecían ser ajusticiados, pero Dios, dice que en mucha misericordia permitió que no pasara. Ahora, me gusta la frase de ese gran predicador, David Dixon, un predicador irlandés muy famoso, dice lo siguiente, y lo voy a leer y quiero que me pongan mucha atención. Dice: nuestra mente no puede encontrar una comparación suficientemente grande para expresar la misericordia sobreabundante del Señor hacia su pueblo. Yo quiero que tomes un momento. Voy a dar 40 segundos. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero que pienses en todas las veces que esta semana, solo esta semana, merecías un juicio de parte de Dios. Te he puesto que va a ser más de 2 o 3 veces. Y si le agrego, agréguele otra semana o lo último de este mes. O este año. Yo no sé ustedes, pero cuando hice este ejercicio, mi mente, en serio, asombrosamente, ¿cómo puedo comprender que cada día o cada mes o cada semana merezco el juicio de Dios, pero Dios no lo hace? Y más adelante voy a explicar el por qué. Y Dios tiene misericordia tras misericordia y misericordia con cada uno de nuestros actos y nuestra forma de pensar tan horrible, con nuestra forma de expresarnos tan horrible, con nuestra forma de ser, con la laxivia, con el pecado, con la pornografía, con el chisme, la forma en la cual constantemente merecemos un juicio de Dios, pero Dios dice: para un momento y voy a dar gracia, voy a dar perdón. Y Nehemías lo entendió de esa manera. ¿Vamos más profundo? Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Estamos hablando de todas las formas que nosotros transgredimos la justa causa de Dios. Pues en contexto con lo que les voy a leer, capítulos anteriores, el pueblo de Israel, Moisés no estaba... digamos que estaba en la montaña recibiendo los mandamientos de Dios y había mucho tiempo y el pueblo dijo: quedamos sin Dios, ¿qué vamos a hacer? Regresémonos a Egipto. No, Aarón, haznos algo, porque necesitamos adorar a Dios, no podemos quedarnos sin Dios. Y Aarón, en su inmadurez espiritual, dice: pues traigan oro, traigan todo el valor, póngalo. Y salió ahí un ídolo y todos empezaron a recordar sus épocas en Egipto, en el mundo, y empezaron a danzar y a alabarlo, a alabar esa imagen, cuando habían visto a Dios mismo separar el mar en dos, cuando habían visto caer pancito dulce del cielo llamado maná, cuando había visto Dios parando un ejército completo. Aún viendo todo eso, el pueblo de Israel decía: háganos un Dios, porque necesitamos ver algo, porque nuestro líder Moisés no está, y Aarón, como les dije, en su debilidad espiritual les crea algo. Y entonces viene Moisés y los ve en esa macharracha ahí, todos balsando y bailando y tomando, haciendo completamente lo opuesto. Y Dios se pone enojado y molesto con su pueblo. Oiga, yo digo dentro de mí: si yo veo el mar partir en dos, es suficiente para mí. Ya, Dios, te creo. Pero ¿sabes algo? Esta carne, cuando no está conectada con Dios, te hace olvidar eso y hace hacer las cosas completamente incorrecto. Y Dios dice: ya me cansé de este pueblo, los voy a acabar. Punto.
Y viene Moisés como líder del pueblo y dice, Señor, por favor, perdónanos. Y mire lo que vamos a leer acá en el versículo 6 de Éxodo 34. Y dice, y pasando Jehová por delante de él. Ya les voy a contar por qué. Proclamó Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre sus hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabes qué pasó acá? Moisés, versículo anterior, está diciendo, Señor, por favor, perdónanos, podemos guiar. Y Jehová dice, está bien, no los voy a guiar, voy a mandar el ángel y los va a guiar. Y Moisés le dice antes, Señor, si tú no vas, yo no me muevo. Si tú no estás con nosotros, yo no me muevo. Sé que el pueblo es terco, sé que el pueblo es malo, pero necesito que tú me guíes. Y en medio de ese problema, Moisés le dice a Jehová, Dios, Jehová, quiero verte. Quiero verte. Quiero saber quién eres tú. Quiero conocerte. Y Jehová dice, si yo me presento frente a usted, te mueres. Pero voy a tapar tus ojos y solamente vas a ver mi espalda o vas a ver mi sombra. Solo la sombra. Dice que él pasó. ¿Cómo podría ser ese momento? Tal vez un silencio. Tal vez un movimiento fuerte, tal vez algo tranquilo, o tal vez un paso normal. Yo no sé, pero lo que sí sé es que Jehová tapó los ojos de Moisés y pasó y vio la sombra. Y lo que salió de ver solamente la sombra de Jehová fue, ¿qué digo? Jehová, Jehová, fuerte. ¿Y qué? Usted puede ver que la misma sombra de Jehová lo hizo ver fuerte, pero lo hizo ver ¿qué? Misericordioso, lo hizo ver ¿qué? Piadoso, tardo para la ira. Es decir, la identidad, la misma esencia de Dios no solo muestra la fuerza de Él, sino muestra su bondad. No solo muestra el ímpetu, sino muestra su misericordia. Es lo que es Dios. Dios es justo, también tardo para la ira. Dios es correcto y Dios se pone bravo, pero también da gracia. Es la identidad misma de Dios. Eso hace a Dios único. Mientras que estaba predicando, estudiando esta prédica, durante esta semana, el Señor, necesito que tú me ayudes con ejemplos muy prácticos para poder entender de una forma sencilla de cómo puedo explicar tu identidad, y en este caso, parte de esa identidad, misericordia. Y el viernes subí a Bogotá a una charla de comercio en línea. Y un producto que salió ahí es este. Obviamente ellos venden algo más grande. Pero la esencia de este producto es un perfume. Y lo que hace este producto, según el que lo inventó, es que en un tarro de más o menos así gruesito, no sé cuántos mililitros, tal vez 350 mililitros. Si tú lavas tu carro y riegas eso por todo el carro, te va a oler rico entre 3 meses a 5 meses. ¿Sí? Es decir, impregnado. Yo no lo podía creer, sobre todo porque el que estaba hablando era un paisa y estaba ahí, no sé qué, y hablaba así como cuando los paisas venden. Pero lo que me tramó o que me llamó la atención era el convencimiento de su producto. Y yo no lo puedo creer. Entonces yo fui y me le acerqué cuando terminó. Dijo, en serio, quiero conocer más. Sencillo, mire, mi producto no sé qué. Y cogió esto mismo, lo abrió y solamente cogió lo que le alcanzó a untar en mi mano, lo frotó y me le dijo, así con ese poquitico va a durar en tu mano 2 días el olor. Te vas a bañar, pero te va a durar 2 días. Así de seguro estoy. Yo, bueno, viernes, eso fue 9:30 o 10 de la mañana. Y sí, estaba oliendo. Cuando me vine en la noche, sudé porque me estresó viajando en la moto de Bogotá a las 5 o 6 de la tarde, el estrés tan berraco. Mi hermano Juan Sebastián no fue muy bien en GPS. Duré perdido en Bogotá con él como 1 hora y media por lado de lado. Estaba estresado. Llegué, me bañé. Obviamente al día siguiente volví a bañarme el sábado.
y terminé como a las 12:30 de dictar clase y estaba oliendo y permanecía el olor. Y yo como que, wow, te hago la pregunta. ¿Tu relación con Dios está tan bien que su misericordia se impregna en ti? Es decir, ¿podría espiritualmente oler a Dios? ¿A oler la identidad de Dios? Si ustedes ven su fingerprint, su huella, vas a ver que ninguna es repetida y todos tienen una rayita diferente, algunas diferentes a todos los demás. Esta es la identidad de Dios. Y cuando Moisés solamente ve su espalda, ve su sombra, lo único que dice es: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso. O sea, es tan asombrado. Fue impreso. Y ustedes ven más adelante en la historia que la cara de Moisés, ¿qué pasaba con él? Brillaba. No sabemos cuánto duró, pero te aseguro que en esa conversión con Dios fue impregnado de su presencia, de lo que Él es. Y es por eso que quiero recordarles a ustedes el eje central de esta prédica. Debemos reconocer la misericordia de Dios. ¿En qué? En todo. ¿Es la misericordia esa huella dactilar en ti? ¿Es ese perfume que está en ti? ¿Huele esa misericordia de Dios? ¿Cómo podría oler la misericordia en el cuerpo de un ser humano? ¿Ok? Pero esa fragancia pienso que se debe a la actitud. Cuando tú eres perdonado y sientes el perdón de Dios, podrás tener solamente 1,000 pesos en tu bolsillo, pero tu actitud es de paz, de tranquilidad. Tu actitud es decir: Dios está conmigo. Dios me perdonó y pudo ayudarme. Merecía esto, pero Dios me dio la oportunidad porque Él es grande en misericordia. Ahora, ¿quieren aprender más de la misericordia de Dios? ¿Profundizamos más? ¿Sí o no? Listo, entonces ahora vamos al punto número 2. Quiero que me pongan mucha atención. Ya vimos el intro. Y miren lo que aprendemos en los cantos de Navidad. Entonces vamos a ver el punto número 2. Dice: Dios otorga misericordia a los que le temen. Y lo vemos así. Mira el versículo 50 de Lucas capítulo 1. ¿Qué dice? Leámoslos todos juntos. Dice: su misericordia es de generación en generación. ¿Cómo así? ¿Eso es para todo el mundo? ¿Es para quién? Entonces en el punto A del bosquejo 2 dice: su misericordia tiene un destinatario. Y así es, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces quiero que me entiendan algo muy claro y quiero que me pongan mucha atención, por favor. Si estás ahí como en medio mirando el chat, cierra esa vaina. Si está mirando otra cosa, ponga al niño a jugar alguito y ponme atención. Porque vamos a empezar a indagar más profundo de lo que es misericordia y cómo puede ser aprovechada para nuestras vidas. Si dice que es para los que le temen, ¿qué es el temor? Algunas personas lo colocan temor con miedo. Y sí es verdad. Creo que en cierta manera debemos tener cierto miedo a Dios. Y no un miedo de desconfianza, sino: es que Dios es fuerte. Es que Dios es poderoso. Dios habla y puede ser un trueno. Algunos de ustedes no han sentido cuando cae un rayo. Y yo estoy medio hablando y está lloviendo y cae un rayo, como todo el mundo me mira, me asusté. Y es que el temor de Dios debe darnos ese tipo de susto. Tú no estás hablando con el vecino de la esquina. Tú estás hablando con el Dios, Rey de Reyes, Creador del universo. No es cualquier perele. Es Dios. Pero ¿sabes algo también? El temor es reverencia y respeto. Y vamos a ver otro punto más. El temor también genera confianza. El temor hacia Dios debe generar miedo, sí. Debe generar reverencia, respeto y confianza. Ahora, si Dios genera misericordia a los que le temen, la Biblia también dice que el principio del temor es es decir que si yo tengo temor a Dios, obtengo mayor sabiduría. Quiere decir que no puedo obtener sabiduría si no tengo temor a quién. Entonces, si vas teniendo en cuenta
Dios entiende, y algunos se quedan con la pared de temor como con miedo. No voy a orar porque de pronto Dios se enoja conmigo. No voy a hacer esto. Ojo, porque el tener temor a Dios me va a hacer más sabio. ¿Por qué? Porque sé que a Dios no le gusta esto, no lo voy a hacer. ¿Y qué trae a mi vida? Sabiduría. Es decir, que entre más temo a Dios, más sabio me vuelvo. Pero si entendemos que si entre más tengo temor a Dios, más sabio me vuelvo, entonces entendemos que vamos a embarrarla. ¿Sí o no? Entendemos que vamos a equivocarnos en nuestro caminar. Somos sabios para evitar problemas, pero en ciertos momentos la vamos a embarrar. En ciertos momentos los vamos a equivocar. Y es por eso ahí donde entra este principio que es, ¿cómo puedo obtener más temor? ¿Cómo puedo obtener más temor? Si tengo temor, tengo más sabiduría. Quiere decir que quiero ser más sabio para no embarrarla, pero no puedo ser más sabio si no tengo temor. Entonces, ¿cómo obtengo más temor? Para aumentar en sabiduría. ¿Qué obediencia? Pero ¿cómo puedo obedecer si no conozco? Y yo no tengo ese conocimiento en la Biblia. Entonces, mírenme aquí. Si yo quiero tener sabiduría para actuar de mejor manera en mi vida, tengo que tener temor. Pero no puedo obtener más temor si yo no conozco a Dios. Es decir, que mi responsabilidad es tomar mi Biblia, leerla y estudiarla y aprenderla. Conocer más a Dios. Cuando más conozco a Dios, más me sorprendo. Cuando más leo la Biblia, más entiendo a Dios. Y si entiendo a Dios, algo dentro de nosotros, el Espíritu Santo va a decir, no, usted ya sabe, si coge esa ruta va a caer allá, coja otra ruta. Usted se sabe que si usted se conecta con este muchacho va a ir para esto y eso es malo, no lo haga. Y usted lo va a hacer y su espíritu va a empezar a entender y vas a tomar decisiones sabias. Ahora, mire dónde entra la misericordia. Sabemos que conocemos a Dios y tengo más temor de Él, pero también indica de que en ese caminar la voy a embarrar. En ese caminar voy a cometer errores. Y es donde Dios dice, como dice el versículo 50, dad misericordia a los que ¿qué? Es decir, que si tú conoces a Dios, le temes, más misericordia Dios va a dar. ¿A quién? A ti. ¿No te parece asombroso eso? ¿No te parece genial que Dios mismo nos dice, oye, ¿quieres más misericordia? ¿Quieres decir como Moisés está diciendo, Jehová, grande y poderoso y misericordioso? ¿Quieres asombrarte así como Moisés lo hizo? Conóceme. Pasa tiempo conmigo. Pasa tiempo conmigo. Yo sé que estás haciendo plata en tu trabajo, pero es que quiero que seas una persona integralmente exitosa. Y el éxito no se mide no solamente con la chequera o la cuenta bancaria con 5, 10 o 15 dígitos. El éxito, ¿de qué me sirve tener 10 dígitos en mi cuenta bancaria si mi familia está hecho un 8? ¿De qué me sirve a mí tener mi carro, tal vez de último modelo o un carro de modelo hace 2 años atrás y ni siquiera tengo tiempo para pasar con mi hijo? ¿De qué me sirve a mí tener amigos con plata si lo que me están llevando es a hacer cosas que no debo hacer? El éxito no se mide por lo que puedo demostrar. El éxito se mide por lo que yo soy, por lo que yo quiero buscar a Dios. Y eso aplica para cualquier área de profesión. Abogado, contador, profesor, maquillista, lo que tú quieras, edición de video. Tú no puedes ser más allá de lo que no puedes conocer a Dios. Tú no puedes tener más temor a Dios si no le puedes conocer. Por lo tanto, no vas a ser una persona sabia y no vas a poder actuar de la mejor manera. Es ahí donde la misericordia entra en ese ciclo de nuestra vida, en darnos. Y por eso nos asombra y dice, Dios, en serio, gracias. Si quieres entender esto, entonces, cuando logras entender este ciclo, ¿sabes qué vas a entender más? Dentro de nuestro bosquejo, en el punto número 2, el B, su misericordia es un regalo precioso. Su misericordia es un regalo precioso. Y qué buena excusa para Navidad. Qué buena excusa como un buen regalo. ¿Sabes algo? No tengo oro ni plata, pero tengo misericordia. Y si no vas a recibir o piensas que no vas a recibir nada en Navidad, date por bien librado
que merecías ser chicharrón andante y no lo eres. Date por bien librado. Yo creo que Dios sacaría de mí un buen chicharrón. Y me doy por bien librado. Porque la misericordia de Dios es enorme. Es un regalo precioso. Y si es precioso, tiene valor. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues con miedo, con espanto, con dolor. ¿Dice eso? Porque mi Biblia no dice eso. ¿Qué dice? Miren lo que dice acá. Acerquémonos confiadamente. Vuelvo a repetir. Yo no puedo ser sabio si no tengo temor. Pero no puedo tener temor a Dios si no le conozco. Y como no le conozco, pienso que Dios está juzgándome o que no tengo perdón de Dios. Por lo tanto, pasa esto. Ora. No, yo no oro. ¿Por qué? La excusa normal es que no sé cómo orar. Es hablar con Dios. No, ora tú, Jonathan. ¿Sabes? Aunque muchas personas pueden que lleven unos mesecitos como cristiano o tal vez llevan muchos años, pero no han tenido una relación con Dios. ¿Sabes por qué muchos de ellos lo dicen de esa manera? Porque sienten que su pecado les está taladrando el cerebro y el alma. Y se sienten indignos de orar en público. Porque piensan de que deben ser muy santos o muy perfectos para hablarle a Dios. Pero déjeme decirle que nunca vas a ser lo más completamente perfecto ni lo más santo para comunicarse con Dios. Porque la única forma para poder comunicarme a Dios confiadamente es a través de su Hijo. Y entonces cuando yo confunden el temor con el miedo absoluto, pero si empiezo a conocer a Dios, sabe que yo la embarré, pero me puedo acercar a su trono. ¿Cómo? Confiadamente al trono de ¿qué? La Santa Inquisición. Yair, ven, entra. Dice, al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? ¡Socorro! ¡Ayúdeme! Tengo problemas. ¿Qué hace Dios? Ok, me temes. Eres más sabio. Más misericordia. ¡Socorro! No sé qué hacer con mi hijo. He hecho esto, la embarré en esto, Señor. Necesito conocer más de ti. Está bien, voy a dar más misericordia. Y te va a socorrer porque su trono es de gracia. No son de espadas filosas. Es un Dios que es poderoso. Su voz suena como un trueno, pero es amigable y quiere hablar contigo. Independiente de su situación, de cómo está y cómo te encuentras, si lo pudiste escuchar una vez, 2 veces y te alejaste y volviste otra vez, o estás en una lucha constante, Dios, si tienes temor, a los que le temen, su misericordia trasciende generaciones. ¿No es Dios amoroso con esto? ¿No es Dios sorprendente para ti? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios, en serio, por lo que Él es? Es en serio, amigos y amigas de familia cristiana. Eso es el ciclo de la misericordia. Y mire lo que nos enseña a través de una jovencita. Lo que este canto de esa jovencita llamada María nos permite profundizar en el conocimiento de Dios. Por eso no desechemos a nuestros niños. Por eso no desechemos a nuestros jóvenes. Y yo sé que estoy quitando el protocolo, pero les voy a ser muy claro. Ustedes que tienen niños en CF Kids, ¿no sabe cómo usar la Biblia para tener un tiempo devocional? Vea, tienes un devocional de CF Kids. Toma a tu hijo y lea la Biblia. ¿Quieres ser más sabio para educarlo? Aquí hay herramientas, te las estamos proporcionando. Pero nadie lo va a hacer por ti a menos que tú tomes un tiempo de conocer a Dios. ¿Has tomado el devocional con CF Kids con tus hijos? Padre de familia, esposo. Usted tiene la responsabilidad en su casa de ser ese mayordomo, de ser ese líder espiritual. Usted que está sentado hoy aquí escuchando esa prédica, ya tomaste la oportunidad. Si quieres tener más misericordia sobre tu familia, si quieres que Dios tenga más misericordia sobre tu liderazgo espiritual en tu familia, ¿has tomado tiempo para tener un devocional con tus hijos? ¿O estás esperando que la única responsabilidad es que allá los envío a la iglesia, les mando la plata para que vayan a CFJ, jóvenes adultos o en CF Kids y con eso cumplo como padre? Ojo, no le estoy dando esto a la mamá.
Le estoy diciendo a usted, papá. Y no importa el cargo que tengas en la iglesia, o el cargo que tengas en una empresa, o no importa qué tan ocupado estés, pero es tu responsabilidad, hombre de hogar, de casa, alimentar espiritualmente a tu familia. Y eso es parte de conocer a Dios. Eso es parte de entender el temor. Y eso es parte de hacerte un hombre sabio. ¿Te quejas de no entender a tu mujer? ¿Qué esperas para sentarte ante Dios para que Él te dé la sabiduría para entender a la esposa que está a tu lado? ¿Qué esperas? Entonces, quiero que lean conmigo Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acercándonos con oportuno socorro. Si entiendo socorro, ojo aquí, mire lo que va acá. Si entiendo socorro, quiere decir que estoy en problemas, ¿sí o no? Y muchas veces cuando tengo problemas es que pequé. Y si peco, ¿qué necesito? Perdonado, ¿cierto que sí? Y es donde va el punto C. Su misericordia nos ofrece el perdón. ¿Qué se siente ser perdonado por Dios? Yo personalmente siento una paz enorme. Siento que las lágrimas que salieron por mis mejillas tuvieron un propósito. Siento que en verdad la carga que tenía Dios la alivió. Siento una tranquilidad que solamente Dios puede proveer. Y mire lo que nos dice Salmos capítulo 51, versículo 1 al 2. Mire lo que nos dice. Y quiero que me entiendan muy claramente. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y lo que el salmista, inspirado por Dios, dice, versículo 2, lávame un poquito. Nomás esta partecita. ¿Qué dice? Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame ¿de qué? Les voy a confesar algo muy, muy personal. No tenía un ejemplo para poder explicarles estos dos versículos. Hasta hoy a las 7 de la mañana necesitaba dentro de mí, algo entre mí decía, necesito dar un ejemplo muy especial para explicar cómo así que el salmista dice, lávame más y más de mi maldad. Y créeme que en mi mente podría dar diferentes puntos, pero quería un ejemplo como que Dios me inspirara. Les voy a decir que a las 7 y pico de la mañana no tenía que enseñar a las 8:30 también. ¿Y sabes cómo Dios me inspiró? Mis zapatos blancos, que no están muy blancos que digamos ahorita, pero estaban peor. Es difícil mantener unos tenis blancos y bien blancos. Es más, yo sé que ahorita todo el mundo está mirando mis tenis y no soy el mejor ejemplo de limpiar tenis. Pero te aseguro que si lo miras, estaban peor que lo que están viendo ahorita. Y a las 7:15 de la mañana me levanté y quiero predicar con tenis blancos. No están limpios. ¿Qué tengo que hacer? Limpiarlos. Y me fui al lavadero de la casa, cogí el blanco Barsol blanco, en agua, y empecé con el cepillo y hágale. Luego por el lado, y no como que no quitó. Y luego, ¿sabes algo? Yo creo que aquí, si lo quiere coger de una forma tan literal, versículo 2 dice, lávame más de mi maldad. Límpiame por mi pecado. Si entiendo que la misericordia de Dios es ¿qué? ¿Qué dice el punto C? Su misericordia ofrece ¿qué? Entonces, si hablamos de que es perdón, estamos indicando que Dios debe trabajar en tu vida para que sea blanca. Y hay veces que no nos gusta, a veces que tenemos conflictos, pero es necesario que Él utilice su palabra, utilice su misericordia, su gracia para limpiar, para quitar. Y aunque yo cojo esos tenis y voy en la moto, se ensucian de grasa cuando meto el cambio, los he llevado a Casillas y llueve y obviamente entra el barro de la carretera, o si está lloviendo y hay charcos, se ensucian. Y esa es la vida. En la vida vamos a tener charcos, en la vida vamos a tener mugre, en la vida vamos a tener gracia que se pega, un pecado que se pega ahí. Pero tenemos que pedirle a Dios a través de su misericordia que limpie, que coja el cepillo y saque el pecado que hay en nosotros. Y solo ahí
cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y lo hace de forma constante, empezamos a ver el punto D. Su misericordia nos da ¿qué? Salvación en Cristo Jesús. Es decir, que empezamos a ver ese proceso de salvación en nuestras vidas. Porque al final y al cabo, el proceso de salvación, el resultado de ese proceso de salvación es ser más como ¿quién? Pensé que como mí mismo, ser la mejor versión de mí mismo. No, ¿la versión de quién? De Cristo. ¿Cómo podremos ver la salvación? ¿Cómo podemos ver el proceso de misericordia en nuestras vidas? Mira lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice así, pero Dios, que es rico ¿en qué? En oro, en plata. Él también lo es así. Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia, ¿sois qué? Es un versículo que constantemente escuchamos, utilizamos para predicación. Y como constantemente lo utilizamos, no reflexionamos, no meditamos en la profundidad que está acá. Si hablamos de que lávame, Señor, límpiame de mi maldad, y eso produce salvación, lo tenemos porque Dios es rico en misericordia. Cuando hablamos de rico en misericordia, quiere decir que Él es abundante en no darnos lo que merecemos. ¿Sí entienden un poco más allá? Es decir, que Él nos da indultos porque Él quiere, porque su misericordia es grande, porque le tememos. Entonces, nuevamente vamos al ciclo de misericordia. Conozco a Dios y produce ¿qué? ¿Qué produce? Temor. Y más temor produce ¿qué? Y en este proceso de ser más sabios entendemos cuál es nuestro proceso como humanos y Dios nos provee más ¿qué? Y es ahí donde viene la salvación. ¿Sí me entienden? Ahora, vamos al punto E. El punto E, su misericordia es soberana. Y yo quiero leerles esta reflexión. Quiero leerles mi reflexión y quiero que me pongan mucha atención. Si entendemos y sabemos que su misericordia es soberana, entonces mira acá. Estamos en un lugar peligroso cuando consideramos la misericordia de Dios hacia nosotros como nuestro derecho. Si Dios está obligado a mostrar su misericordia, entonces no es misericordia, es obligación. Y nadie es injusto por no dar misericordia. Dios no es injusto si Dios no provee misericordia para mí. Al contrario, es justo. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Entonces Dios no está obligado. Y a veces nosotros tenemos la percepción de que esta semana me porté re bien, oré todos los días, me merezco un sticker. Dios, provéame por favor estos 100,000 pesitos extras para sacar a mi familia. Y ese día te sacan del trabajo. Ha pasado, no me lo estoy inventando. Pero Dios, yo oré hoy, Señor, yo leí la Biblia, Señor, inclusive yo como padre de familia cogí a mi familia durante este mes y viene un problema después de este mes, no es justo. Y reclamamos y pedimos Dios. Pero es que la misericordia no es obligación de Dios. Él lo da como Él quiere, cuando quiere y como quiera. ¿Por qué? Aunque no le guste la respuesta, Dios es Dios y Él hace lo que Él. Y Él da misericordia al que Él. Así es sencillo. Entonces, ojo, nosotros no tenemos derecho a misericordia de Dios. Él nos la da porque Él quiere. Y lo da en el momento que Él desee. Y es importante entender esa soberanía. Porque cuando yo entiendo cuál es mi lugar en esta ecuación, es parte de conocerlo. ¿Sí entendieron? Si vieron, si yo conozco más a Dios, entonces voy a tener temor. Si tengo temor, Dios me va a dar sabiduría. Y le apuesto que ahorita están un poquitico más sabios que estuvieron hace media hora. Porque pudieron conocer de Dios un poco más. Les voy a dar dos ejemplos muy bíblicos. El primero, Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18. Aquí Pablo nos va a dar una respuesta muy clara y muy precisa.
¿Está conmigo? Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene que. Y déjenme decirles algo a ustedes. Hoy Dios tiene misericordia con cada uno de ustedes aquí sentados. Estás sentado aquí escuchando esta prédica porque Dios es misericordioso contigo. Así que siéntate digno de que hoy Dios te ha dado esa misericordia. Versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece y endurece. Dios es soberano. Si tienes tu Biblia, no va a estar el texto en la proyección, pero quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 20. Y quiero darles un último ejemplo de cómo Dios es soberano en dar misericordia como Él quiere. Y quiero que conozcamos para que en verdad tengamos temor de Dios. Porque Él da al que teme. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 20. Abra tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 20. Primer libro del Nuevo Testamento. No va a estar en el texto, no va a estar en las pantallas. Quiero que saques tu Biblia digital o física y vamos juntos a leer la Biblia. Es importante hacerlo como familia también. ¿Dónde está tu Biblia física? ¿Dónde está tu Biblia digital? ¿Dónde está tu espada? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 20. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también a vosotros a mi viña y os daré que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez sobre la hora sexta y novena. Quiere decir que salió a las 8 de la mañana, salió a las 12 del día, a las 3 de la tarde y luego más adelante va a decir que salió a las 6 de la tarde a conseguir obreros para que vayan a dónde? A trabajar a su viña. Salió en diferentes horas. Y a todos les dijo, venga, les voy a pagar un denario. Vamos a decir que un denario sería un día normal, 35,000 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué versículo quedamos? 6, ¿cierto? Y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, casi sobre las 6 y pico de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, versículo 7, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y pagales el jornal, comenzando de los postreros, es decir, de los que llamó cerca sobre las 6 de la tarde y va a terminar con los que empezaron a qué horas, 8 o 9 de la mañana. Dice, y primeros, versículo 9. Y venir de los que habían ido cerca a la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos posteros han trabajado solo una hora y los he hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo un denario? ¿Sí convenió o no convenió con él? ¿Cierto que sí? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito? O sea, ¿no puedo hacerlo? ¿Dios puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Cierto que sí? Lo que quiero con lo mío o tienes tú envidia por lo que yo soy bueno. Y así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos ¿qué? Dios es soberano con su misericordia. Pero ¿sabes algo? A todos
Desde los que trabajaron desde las 8 de la mañana o trabajó solamente una hora, a todos les dio algo. A todos tuvo misericordia. ¿Tenía la obligación de contratar a alguien que solamente trabajó una hora y ver desocupado? No, lo hizo ¿por qué? Porque Él es bueno. Y Dios es bueno con cada uno de nosotros. Nuevamente, Dios provee misericordia si le tememos. Vamos a ver si entendieron. Vamos a hacer un examen. Número 1. Si hablamos de temor, ¿cómo puedo tener más temor? Conociendo a Dios, ¿cierto? ¿Y más temor produce qué? Ok. Y si yo tengo sabiduría, quiere decir que voy a entender su misericordia. Se han graduado del curso de misericordia, familia cristiana Villavicencio. Y yo espero que ustedes puedan entender un poquito más y que hoy puedan tener una herramienta más en su vida como cristiano. Quiero que te pongas de pie, vamos a dedicar un tiempo para alabar a Dios, para entregarle esta gran verdad que tuvimos. Si tienen la oportunidad, pronto tú que eres esposo, de tomar a tu familia a un lado, ahí donde estás. O si estás solito, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Quiero que recuerdes todas las misericordias que Dios ha hecho contigo en lo que te ha dado este 2022. Sé que utilizamos diciembre también para reflexionar porque empieza un nuevo año, nuevas metas. Pero ¿sabes algo? No importa si culturalmente hacemos eso o no. Lo importante es hacerlo. ¿Qué misericordia Dios ha entregado en ti? ¿Cuáles han sido esas misericordias que Dios ha provisto en ti? Sé que te has equivocado. Yo también lo he hecho. Pero considero que las misericordias de Dios son abundantes día tras día. Y que donde tú estás ahora mismo, tú hablas con Dios. Pídele perdón si es necesario. Reflexiona en lo que estudiamos hoy. Tú hablas con Dios ahora mismo. Que el Espíritu Santo está revelando en ti ahora mismo lo que necesitas decirle o las cosas que necesitas hacer. Recuerda que Dios pide de nosotros más que palabras, es obediencia. Es una forma de mostrar ese amor en obedecer.